Editorial Nueva Nicaragua. Así que los invito ahora a que demos la bienvenida a nuestro invitado de la tarde de hoy, el doctor Sergio Ramírez. Quiero agradecer muy especialmente las palabras tan elogiosas de Ana María Coronel y la presencia del presidente del banco, viejo amigo Enrique Iglesias, esta noche entre nosotros. Alguien ha dicho que el oficio del escritor es el mejor del mundo, aunque existan otros más antiguos. O quizá no. La necesidad de contar y oír contar se inicia en ese momento mágico en que alguien no se da abasto con la percepción directa de la realidad que lo circunda y vaga con su mente más allá de los límites reales de su mundo, donde termina lo visible y comienza la oscuridad llena de la inquietud por lo desconocido, de las sombras apenas dibujadas, de la incertidumbre. La imaginación empieza con el acto de ver sin ser dado tocar. Alguien imaginó primero el origen de las estrellas y pasaron milenios antes de que otro alguien pudiera medir sus distancias. La expansión de la mente hacia un estado gaseoso es la imaginación, el primer estado del pensamiento racional. Razón y representación son entonces uno mismo. Ese acto no tiene ni antecedentes ni sustitutos. Y aquel alguien que piensa imaginando necesita representar en el lenguaje no solo lo que imagina, también la propia realidad que lo circunda. Una representación, esta última, que desde entonces inevitablemente estará teñida con los mismos colores de la imaginación. A su vez, alguien escucha e imagina la representación de las palabras que escucha. Como entonces, esta doble necesidad, contar y oír contar, escribir y leer, proponer y recibir, sigue teniendo una sustancia ancestral, arraigada en la individualidad y en la vida de relación de los individuos. Imaginar, descubrir, explorar, desafiar, cambiar, exponer, representar, crear, desobedecer, contar, escribir. Imaginemos al primer contador de historias y a su primer oyente, sentados a la luz de una hoguera en la noche primitiva, alguien queriendo conquistar la atención del otro, tratando de introducirlo en su propio universo, encantarlo, convencerlo de sus propias visiones e invenciones y hacer que las crea. Y el otro, predispuesto a ser parte de ese rito, como la predisposición que tiene quien paga su entrada al teatro y se sienta en la butaca, dispuesto a creer, a dejarse encantar, a dejarse seducir, ¿por qué no decir a dejarse engañar? El temor, el peligro, la necesidad, el deseo, la ansiedad por lo desconocido crean el mito, el nudo más antiguo y sutil de la invención, su origen sagrado. La palabra creer es fatal para el mito, dice Roberto Calazo. Se entra en el mito cuando se entra en el riesgo. Más que una creencia, lo que nos rodea es un vínculo mágico, un hechizo que el alma aplica a ella misma, según lo entiende Platón en Fedón. Y en el mito se crea el héroe, nuestro propio reflejo, sin el cual la vida sería miserable. El héroe que a través de los siglos parte, se purifica, cumple sus hazañas, regresa y es sacrificado en un ciclo eterno que siempre se está cumpliendo, como lo ve Joseph Campbell. Ese cúmulo de sensaciones, como si se tratara de una tela sutil o de una piel, viste a los dioses y a los héroes, los envuelve, les da una apariencia, les crea una imagen, produce una figura. La imaginación fabrica imágenes, es su oficio. En la medida en que el conocimiento del mundo se ha ido expandiendo hasta la saciedad y disponemos de imágenes del todo y de todo, la presencia del mito original se extingue. El resplandor de las pálidas hogueras de los aparatos de televisión aleja cada vez más la frontera de la oscuridad, deshaciendo sus criaturas. Ahora tenemos una representación del todo,
casi todo en las pantallas. Las guerras, las hambrunas, las tragedias colectivas, los crímenes ocurren dentro de nuestras casas. Son sucesos domésticos, pertenecen a una épica a domicilio. La contemporaneidad es instantánea, no como antes, donde los sucesos se contaban siempre en pasado, hasta la remotidad del tiempo, y ocurrían en la irrealidad del pasado. Las coronaciones de los reyes de España se celebraban con fiestas callejeras en las provincias de Centroamérica en los siglos de la colonia, lejos de las noticias, ya cuando esos reyes habían enloquecido o habían muerto. Pero si el mito original se altera, queda su historia y lo que ella encarna, su sustancia narrativa, y esta manifestación no tiene fin en la narración. Si nos fijamos bien, no hay historias nuevas que contar, no hay tramas que inventar. Las tragedias, las novelas, los romances, los corridos, los tangos, los boleros, nos están contando siempre lo mismo. La trama anda siempre por caminos trillados. Los temas de la narración están allí desde el origen. Son semillas envenenadas que pasan a través de generaciones para que de ellas florezca la pasión, esa mandrágora que se alimenta de sangre, semen y saliva y que adorna los sepulcros. No cambia nunca, bajo ningún reinado, bajo ninguna era, bajo ninguna ideología, como escribió Voltaire. O quizá esos temas solo son tres, como los anota en el título de uno de sus libros de cuentos, Horacio Quiroga: amor, locura y muerte. O solamente dos, el amor y la muerte, como cree García Márquez. Pero siempre será necesario contar. Al lector no le importa que los argumentos sean viejos, solo quiere que se los cuente a alguien que sepa el oficio. Hay una diferencia sustancial entre fantasía e imaginación. Son términos que a menudo se utilizan indistintamente, pero su diferencia tiene mucho que ver con lo que la verosimilitud es para el relato, es decir, con su credibilidad. La composición híbrida, por ejemplo, entre seres humanos y animales, o entre animales de distintas especies, o la existencia de animales con atributos y agregados extraños a su propia naturaleza, siempre ha despertado la fascinación por lo fantástico, como vamos a llamarlo de primera intención, y nos ha ofrecido textos literarios de gran esplendor, desde las Metamorfosis de Ovidio y las Mil y una Noche, a las seductoras mitologías de nuestras culturas aborígenes. Jorge Luis Borges hizo una excelente, aunque muy incompleta e imaginativa recopilación de estas variadas especies en su zoología fantástica, y aún no podríamos decir cuántas son de su propia invención. El resultado de la figuración es quizá fantástico, porque subvierte los cánones de lo que generalmente aceptamos como apariencias sabidas de la realidad: caballos alados, perros bicéfalos, mujeres con serpientes por cabellera, hombres cabeza de toro. Pero el proceso para llegar a la composición no es sino imaginario, y toda la riqueza del símbolo está allí, en el proceso de su concepción. Allí está la historia. La nueva figura concebida y conseguida por la imaginación parte siempre de lo real, tomando de lo real sus partes componentes, y el soplo que da vida a la criatura surge de la complejidad del mundo subjetivo de lo real, donde viven en estrecha oscuridad el deseo y la necesidad. Bajo ese soplo sucio de deseo y necesidad se insufla vida a la criatura que se contamina de imaginación, como emanación de la realidad, para alejarse del vacío estático de la fantasía. No se trata simplemente de un asunto figurativo, con lo cual bien podríamos quedarnos en el terreno sin sustancia de lo fantástico. En el acto de la metamorfosis o en la hibridación avienta ese soplo infeccioso de necesidad y deseo que da vida al mito y su figura. Toda vida viene siempre de un soplo o de un escupitajo, como ocurre en la historia del árbol de las cabezas en el Popol Vuh. La princesa Ixquic se acerca al árbol del que cuelga a la luz de una luna pálida entre los jícaros duros y brillantes
la cabeza de Junjunapú, el príncipe asesinado por los señores de Xibalbá, dueños del reino subterráneo de las tinieblas. La cabeza le pide que extienda la mano para escupirla. La saliva penetra entonces en las entrañas de la princesa Skik. En la saliva de la cabeza muerta está la semilla de la vida. Los hijos que nacen de aquel prodigio, Hunahpu e Xbalanque, vengarán el crimen. Esta es la diferencia. La pasión es la diferencia. El Minotauro, cruce de toro y hombre, vive escondido en el laberinto porque es una vergüenza para la familia. Se le oculta, más que por su deformidad monstruosa, por ser fruto del estupro y del adulterio, más monstruosos aún. Los hijos adúlteros, los locos, los tísicos, los que llevan el sello de la culpa, son escondidos siempre de las miradas. Y está condenado no solo a su monstruosidad, expiando una culpa ajena, la de su madre, sino también al desprecio de su familia y a ser víctima de la traición de su hermana. Es el destino que lo ha hundido en la desdicha. Después del desprecio y la traición, solo le espera la muerte. Librarse un día del monstruo, que no es ni toro ni hombre, no deja de ser un alivio para todos, como en la otra metamorfosis, la de Franz Kafka. La muerte del hijo, del hermano convertido en cucaracha, prisionero de su propia desgracia, libra a la familia Sansa de un estorbo, de una vergüenza, y los libra sobre todo de la culpa, del desprecio. Esa muerte, ese alivio merecen, por tanto, un tranquilo paseo en tranvía en una soleada tarde de la primavera de Praga. Hay que librarse de lo monstruoso. El Minotauro está perdido desde antes que empiece la cacería. Teseo, el extranjero, va a asesinarlo a mansalva. La clave, la llave, el hilo para que consuma el suplicio se lo entrega a Ariadna, su propia hermana, culpable de traición a su sangre y de parricidio. Un crimen de sangre, un crimen por amor. Y como la traición nunca paga, Teseo abandonará a Ariadna apenas la haya poseído. Ovidio nos cuenta esta historia en las Metamorfosis como una fábula con moraleja. No quiere presentar a un personaje fantástico, aunque tenga cabeza de toro y sea fruto de los rigios celestiales de un toro. Sobrenatural o monstruoso, eso no cuenta en la historia. La figura del Minotauro es una figura entendida, pero su historia es una historia trágica. Y es solo desde la historia, es decir, desde la imaginación, que el Minotauro es posible, no desde su figura misma. Su figura es solo la consecuencia de su tragedia, o sea, consecuencia de la imaginación, como los hermanos Hunahpu e Xbalanque son instrumentos de la venganza. Nacen del prodigio para la venganza. El deseo y la necesidad. Bajo este soplo se incuban las criaturas que surgen del fango primigenio. Todas terminan alimentando con sus detritos a los monstruos en sus cuevas, y los monstruos de esa zoología estarán siempre configurándose en una variedad infinita de estampas, múltiples combinaciones que dejarán siempre abierta la posibilidad de agregar un nuevo símbolo más que monstruoso, humano, o monstruoso por humano. Es la libertad absoluta del mito, que es la libertad de la imaginación, para figurar la pasión, para soplar necesidad y deseo sobre sus criaturas, para insuflarle vida verdadera y despojarlas de fantasía. O se trata de una imagen monstruosa congelada que recuerda el pecado, o de una imagen que actúa como instrumento vindicativo de la pasión. Son imágenes hijas de la noche sin reposo. La representación, la figura, se convierte en un emblema de las pasiones y la venganza, de los odios funestos y del terror ante el crimen que siempre perseguirá al criminal. La gorgona, cabellera de serpientes, manos de bronce y ala de oro, capaz de transformar en piedra a quien mire sus ojos de hielo, es un complejo instrumento